estoy muy contento de estar acá con ustedes. Primero, porque yo estoy convencido que el trabajo político en Estados Unidos con la comunidad de mexicanos es muy importante. Tú vas a cualquier lugar, a cualquier restaurante, a cualquier comercio, a cualquier lugar, y te encuentras a compañeros, compañeras mexicanos, mexicanas que vinieron a buscar oportunidades acá, a poder salir adelante, porque en nuestra tierra les fue negado. Estaba cerrada toda posibilidad de trabajo, toda posibilidad de educación, toda posibilidad de desarrollo, además convertida en una pesadilla la situación en nuestro país, con la violencia, con la inseguridad, con el deterioro. Yo ahora, hace unos días, en la Cámara de Diputados, comentaba, porque estaban ahí muy indignados los diputados y diputadas de Acción Nacional, porque en una visita que hice a la ciudad fronteriza de Reynosa, estaba hecha a pedazos, o sea, las calles, ya no hablo de la inseguridad, no hablo de la violencia, no, las banquetas, las calles, el centro de Reynosa te daba tristeza ver el deterioro bárbaro en que se encontraba la ciudad. Y entonces yo comenté todas las críticas a este tema y dije, es que la alcaldesa pedorra de Reynosa, ¿no? Porque yo crecí con mi abuela materna, y mi abuela materna era muy dicharachera, y cuando algo no valía o no servía, decía, ese cuaderno pedorro, o esa licuadora pedorra, o eso, ¿no? O sea, para decir algo que no funcionaba. No, hombre, se indignaron, qué barbaridad, misógino, una serie de necedades, una serie de simplonería, de hipocresía, porque yo les decía, oigan, 5 de cada 10 niños en México comen una vez al día, 5 de cada 10 niños. O sea, la mitad de la población está condenada a pobreza extrema, está ganando $1 al día. Y eso no les mueve una pestaña, eso no les indigna absolutamente nada. Que los jóvenes estuvieran condenados a ser rechazados en las universidades públicas y que estuviesen condenados a no encontrar trabajo más que de narcos o en el ejército o en la Policía Federal, o migrar a los Estados Unidos, eso no les indigna absolutamente nada. El que haya más de 200,000 desaparecidos, los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, eso no les mueve una pestaña. Entonces, afortunadamente, el 1 de julio se dio un paso muy importante en la revolución sin violencia que se está llevando a cabo en el país. La gente con su voto barrió casi con todas las estructuras políticas caducas y corruptas. Y digo casi porque si hubiesen votado un 10% más, si hubiesen votado un poco más de personas, el PRI y el PAN habrían desaparecido. Hoy tienen una presencia minoritaria, pero los medios les dan toda la cuerda como si jugaran un papel. Yo no veo televisión, lo he comentado muchas veces, que hace más de 10 años yo le dije a la televisión, por mentirosa te vas de la casa y hasta que no cambies no regresas. Y entonces, como no ha cambiado, en mi casa no hay televisión. Pero ahora, justo que venía para acá, estaba el noticiario, ahí lo estábamos viendo, el desayuno, en una sala ahí de las que me critican porque son bastante pedorras, por cierto, pero me molestan. Y entonces vi la nota de la discusión de la mal llamada Ley Taibo, donde discutimos una zapatería. O sea, realmente no les quedó, se quedaron callados al final de todo el debate, el PAN sobre todo, y sin embargo la nota de televisión, como si ellos fueran los que nos hubieran puesto en dificultades y hubieran mantenido una posición crítica sólida en las discusiones del Congreso. Afortunadamente hoy existen las redes y cualquiera que quiera informarse realmente de lo que va sucediendo en esos lugares, pues puede entrar a ver los debates completos y ver las razones y los argumentos y todas estas cosas. Comento esto porque se está dando la gran oportunidad
Fíjense, nosotros queremos construir las condiciones para que todos los mexicanos que quieran regresar a su patria puedan hacerlo, y puedan hacerlo en condiciones de desarrollar su potencial, de aprovechar su experiencia, de que puedan vivir bien en nuestra patria, y que si quieren volver a salir ya lo hagan por gusto y no por necesidad. La verdad es que ahorita, en el lugar del desayuno, me decía un compañero, 9 de cada 10 mexicanos que vienen aquí hablan mal de López Obrador. Entonces yo no le entendí, y yo pensé que me estaba diciendo que la gente del norte no estaba apoyando al compañero presidente. Y luego ya me quedó claro que lo que me estaba diciendo es que de los que vienen a pasear a Nueva York, 9 de cada 10 hablan mal del compañero presidente, porque claro, son los que se creen que son de otra condición social, son, pues en realidad, fíjense lo que son los que están en esa condición, son muy ignorantes, porque creen que son superiores, o por su color de piel, que eso pues no es así. O sea, la mayoría de mexicanos tenemos más o menos el mismo color de piel, pero más despercudido o menos despercudido, eso no nos hace diferentes. Todos somos iguales, todos los seres humanos valemos lo mismo. Ahora que hubo esta campaña racista brutal contra los hondureños que venían en caravana, yo escuché a migrantes mexicanos en Estados Unidos repetir las mismas necedades que dicen en contra nuestra los anglosajones. Eso es una barbaridad. Yo le decía a los compañeros, a las compañeras, oigan, compañeros, véanse en un espejo y vean a los hondureños, somos lo mismo. Además fuimos el mismo país en algún momento dado de nuestra historia. Honduras fue parte de México en algún momento, pero además son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Pero yo iba más lejos, aquí en este auditorio que se llama Martin Luther King. Yo no dejo de comentarle a la gente que yo soy ateo, yo no creo en nada. Yo creo que cuando me muera me chupa la boca y se acabó y no hay nada más. Pero no doy crédito que los que se dicen creyentes no quieran darle la mano al hermano, no quieran darle la mano a la hermana, no quieran ayudar al que sufre, no quieran apoyar a la gente que está en necesidad. Porque yo les pregunto, entonces, ¿qué aprenden en sus servicios religiosos? Donde dicen que todos somos hijos de Dios y que todos somos iguales y que todos merecemos ser tratados como hermanos y como hermanas. O sea, quien suelta todas estas cosas de racismo, pues es, además de muy ignorante, inconsecuente con lo que dice creer. Porque yo estoy convencido que nosotros debemos hacer esa unidad para mejorar entre todos nuestras condiciones de vida, en todos lados y más en Estados Unidos, donde son perseguidos por igual todos los que hablan español, todos los que tienen un color de piel moreno o morena. Estos se ven como si fuéramos inferiores, y esto evidentemente no es así. Todos somos iguales y todos valemos lo mismo. Y justo en este auditorio que se llama Martin Luther King, un afroamericano que era un ministro de culto, que era muy creyente, por supuesto, y que decía que todo ser humano tiene la obligación, no, él decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Damos la bienvenida a nuestra compañera Entonces, la verdad es que todos somos iguales, todos valemos lo mismo, y nosotros tenemos que hacer que eso se respete en todos los lugares donde estemos. Nosotros tenemos que avanzar, porque ahí el compañero presidente López Obrador, hace rato que la compañera estaba planteando lo de las diferencias. Miren, a veces por el tema de alguna
porque hay quien se preocupa por la seguridad del compañero presidente. Y hay veces que por algún asunto de seguridad, ¿no?, de marcar diferencias, pues se hacen, ¿no?, las vallas y estas cosas. Ya ven que el compañero presidente igual le da de cómo se mete ahí entre el mar de gente y ahí va saludando a todo el mundo. Pero no tiene otra finalidad, efectivamente, porque todos somos iguales, todos valemos lo mismo y como tal debemos ser tratados y respetados en nuestra dignidad. Y tenemos que ir avanzando para que eso, que está además en el papel, está en el papel. Yo cuando vengo a Estados Unidos insisto mucho, la Declaración de Independencia de Estados Unidos es una declaración hermosísima. Dice que todos los hombres somos iguales, debería decir hombres y mujeres, fue hecha en el finales del siglo XVIII. Todos los seres humanos somos iguales y que todos tenemos derechos inalienables, esto es, irrenunciables, y dentro de ellos están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Miren qué hermosa manera de plantear las cosas, porque efectivamente también decía, por otra parte, el gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, a vivir y a ser feliz. Y trabajar 10, 12, 14, 16 horas al día no es vivir, eso no es vivir. La vida no es solo trabajo, la vida debe ser disfrute. Dentro de los programas que está impulsando nuestro compañero presidente está que todos los jóvenes entre 18 y 29 años reciban 3.600 pesos mensuales por 5 horas de trabajo. No se les va a regalar nada, se les va a pagar 3.600 pesos por 5 horas de trabajo. Y alguien dirá, 5 horas. Sí, yo estoy convencido que si es necesario generar más empleo, pues hay que reducir la jornada de trabajo a 4 o 5 horas. Y hay gente que dice, ¿qué voy a hacer el demás tiempo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, oír música, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, la verdad, ¿no? Porque yo le digo a todo el mundo, imagínense, con 10, 12, 14, 16 horas de trabajo al día, no, ya cuando llega compañero a la casa ya no quiere cumplir con sus obligaciones fiscales, ya lo único que quiere es dormirse, ¿no? Así no, eso no es vida, así no se puede disfrutar. Todo el mundo merecemos vivir bien. Nosotros tenemos que lograr en México, pero no solo en México. Fíjense, ayer me fui de vago en la noche, a mí me gusta el blues, me fui a oír blues, y la verdad es que en el metro ves a hombres, mujeres pobrísimos que se meten al metro para no morir de frío, congelados. ¿Qué tipo de país es este, que es el país más poderoso del mundo, que permite que haya gente que viva en la calle, ¿no? O sea, la pobreza se ve por todos lados, la desigualdad, el hambre, ¿no? O sea, nosotros tenemos que construir una sociedad donde ningún ser humano sufra por carencias económicas. Aquí de las cosas buenas que tienen es que los niños, las niñas no andan trabajando, no andan pidiendo limosna. Nosotros tenemos que hacer eso realidad en nuestra patria. Ni un niño ni una niña trabajando. Nadie pidiendo limosna, nadie está explotado. Pero nosotros vamos a ir más lejos, porque nosotros vamos a hacer que todo joven que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades públicas del país. Y el compañero presidente está empeñado con absoluta razón, no se lo quieren creer, piensan que está soñando o inventando, pero él está convencido que lo mejor debe ser para el pueblo, las mejores escuelas, las públicas las mejores. Hay quien me dice, oye, ¿van a cerrar las privadas? No, van a seguir ahí, pero las públicas van a ser tan buenas que yo dudo que alguien quiera ir a una privada, van a ser las mejores del país. Los hospitales, los mejores también. No como aquí, que tienes que pagar por el servicio médico y que el servicio médico se convierte en un negocio. No, la salud y la educación del pueblo no deben ser negocio, deben ser públicos de excelencia, insisto, lo mejor para el pueblo. Hoy, ciertamente, los servicios están terribles. Acabo de ir a un pueblo en Jalisco que se llama Cuautitlán de García Barragán, porque ahí nació el secretario de la Defensa de triste memoria, con Díaz Ordaz.
un pueblo náhuatl del sur de Jalisco, una cliniquita, ahora sí una cliniquita pedorra con 5 consultorios, uno era el Seguro Social, otro el ISSSTE y los otros 3 la Secretaría de Salud, donde hay para que puedan ahí parir las mujeres, y a una parturienta le cayó un pedazo del techo por la humedad que había en el momento del parto, antes no les pasó una cosa mayor. Y entonces, como nos pasó el viernes y cuando nos reunimos, la gente empieza a plantearnos una serie de reclamos, y yo les digo, oigan, esperen, están hablando del pasado, están hablando de todos los agravios que venimos acumulando, están hablando de todo lo que ha sucedido en nuestro país, pero justo por eso la gente optó por apoyar a nuestro compañero presidente López Obrador, para que todas esas cosas se modifiquen, pero no se van a modificar solas, porque ese es el otro tema donde yo quiero insistir, que la gente dice, no, ya voté, o sea, ahora, ¿qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto otro? ¿Qué van a hacer con esto más? No, esa es una pregunta equivocada. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cambiar las cosas? Porque como lo dije, como lo comenté de manera muy sucinta, el 1 de diciembre el compañero presidente lo dijo casi de manera poética. Fue quizás para mí, en lo personal, la parte del discurso que más me gustó cuando le entregaron el bastón de mando en el Zócalo, cuando le dijo, refiriéndose al pueblo, sin ustedes soy nada o casi nada, acompáñenme, no me dejen solo, los necesito. Fíjense, el hombre está en la cúspide del poder político, es el primer día cuando le entregaron la banda presidencial, y está en el momento en que cualquiera estaría en la soberbia ya diciendo, por fin, yo soy lo que soy, y él dice, no, los necesito, sin ustedes la oligarquía me haría a pedazos. Qué manera más sensible, más sencilla, más hermosa de convocar al pueblo a la lucha y de insistir que debemos mantener el trabajo conjunto para impulsar este proceso de transformación. Sí, sin ninguna lambisconería, es un compañero muy grande, nuestro compañero presidente, es un compañero muy excepcional, pero como él lo dice, la fuerza mayor está en nuestro pueblo, en su organización, en su participación, en su determinación. Él primero, con todas las presiones que había, convocó a una consulta sobre el aeropuerto del lago de Texcoco. Él sabía que el pueblo iba a responder y la gente respondió, y mayoritariamente decidió que ese negocio corrupto, abusivo, se iba para atrás. Ahora en marzo va a haber una nueva consulta. Se le va a preguntar a la gente si están de acuerdo en que se inicien procesos judiciales contra los expresidentes de la República. Ahí la va a perder nuestro compañero presidente, porque él es de la idea de que ya nos vayamos para adelante, y yo sé que el pueblo por aclamación va a pedir que se juzgue a los expresidentes y regrese a ahí la gente está muy agraviada. En las consultas anteriores algunos votaban, algunos no. Estas van a buscar las casillas por abajo de las piedras, van a decir dónde están, porque queremos ajustar cuentas con estos maleantes. Pero ahí tenemos que tener en claro dos cosas. Sí, pero ahí tenemos que tener en claro dos cosas. Que hay una parte que la gente no tiene clara, que el poder judicial no es nuestro. O sea, el 1 de julio se eligió el poder ejecutivo, el presidente, se eligió el poder legislativo y el pueblo nos dio mayoría amplia, no 2/3, pero mayoría amplia en ambas cámaras, pero no nos dio el poder judicial, porque ese no estaba en elección. Y el poder judicial no solo no lo tenemos, sino nos es adverso. Y ahora además están más enchilados porque les bajamos el sueldo para que no ganaran más al presidente. Y entonces, sí, pero el problema es que cuando les presentemos los expedientes, pues pueden decir que no ven nada, pueden decir que están mal integrados, pueden decir que hicimos mal la tarea, pueden decir todas las necedades que dicen cuando quieren hacer redes de complicidad.
y cuando quieren mantener la impunidad. Entonces nuestro pueblo va a tener que presionar para que el Poder Judicial cumpla con el papel y la responsabilidad que debe cumplir de pues, enjuiciar y mandar a la cárcel a quien ha incurrido en ilícitos. Y hay otro problema, que es el que el compañero presidente ha insistido y que vale la pena que se haga conciencia en él. ¿Cuál es ese problema? Que no va a ser un día de cambio. Si hoy hay un enfrentamiento durísimo solo por el combate al robo de combustible, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, yo incluido, sabíamos que era tan grave el tema, ¿no?, del robo del combustible. Fíjense, platiqué con el director médico del ISSSTE y me decía que en una semana el robo del combustible se daría dinero suficiente para construir una clínica, un hospital, y en 2 semanas se tendría el dinero suficiente para construir un centro médico nacional. De ese tamaño es el robo del combustible que durante años permitieron el usurpador, primero el cabeza hueca de Vicente Fox, luego el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. No se rían, yo no sé por qué se ríen, cabrones, así se llama. Claro. Y luego con Enrique Peña Nieto. Un robadero del demonio. Y en ese tema ya vieron cómo se puso de dura la situación, como terrible, incluida la tragedia de Hidalgo, que ha costado la vida a más de 100 personas. Entonces, la verdad es que ahí, y ese es apenas un primer pleito. Bueno, meter a la cárcel a los expresidentes, intentarlo, porque nosotros no podemos hacerlo, iniciar los procesos, va a implicar también un pleito duro, no por Felipe el Sagrado Corazón de Jesús, es peor, ese no pasa nada, pero cuando decidamos tocar a Carlos Salinas de Gortari, cabrón, ahí sí se va a poner, ahí sí porque él es, ahí sí, el jefe de la mafia. Los 16 que concentran 143 mil millones de dólares y que no pagan sus impuestos, ese es el mafioso de mafiosos más que jefe de jefes. Entonces ahí va a ser un encontronazo duro, difícil, y ahí el pueblo tiene que tomar conciencia y unidos irnos para adelante, difundir lo que se está haciendo, defender las posiciones del compañero presidente. Ahora, pero vamos, porque yo estoy seguro que en marzo el pueblo va a decir, vámonos para adelante. Ahora, yo estoy también convencido, esto es personal, yo estoy convencido que tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, agua, hasta el aire en la zona del Istmo. Con el viento que es tan fuerte se genera electricidad, pues hasta ese está entregado a las empresas extranjeras. Entonces tenemos que recuperar todo y ponerlo al servicio del pueblo. Pero esas luchas implican enemigos e intereses económicos muy grandes. Por eso, el viernes, compañera Jacob y un servidor, hablamos del tema Venezuela, que pareciera no tener que ver y tiene mucho que ver con el problema, porque miren, ambos conocemos Venezuela, que es un dictador, valiente dictadura, ha hecho 25 elecciones en 20 años, 25 elecciones, ha perdido 2. La gente se olvida que el único país del mundo que tiene revocación del mandato para presidente, el único, es Venezuela, ningún otro. Ahí tú puedes, con el voto juntas firmas y con el voto quitar a un presidente. Al comandante Chávez se lo hicieron y ganó la revocación, por eso continuó. Murió el comandante Chávez en su última reelección, ganó la reelección y murió, no alcanzó a tomar protesta. Y entonces se convocó de inmediato a elecciones nuevamente. Estamos hablando de febrero, si mal no recuerdo mal, febrero por ahí de 2013. En una elección muy competida, muy cerrada, fue elegido el presidente Maduro. El sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo, no lo digo yo, lo dice Jimmy Carter, que nadie lo van a acusar de chavista, Jimmy Carter. Bueno, la elección intermedia la perdió la revolución bolivariana, la perdió, casi 2/3 tuvo la derecha. Y en vez de juntar las firmas y revocar el mandato, se fueron a una violencia brutal contra el régimen
hay poca gente lo recuerda, lo pueden checar en internet, quemaron a 27 venezolanos vivos por ser o parecer chavistas. Esto es por ser morenos, 27. Porque la derecha en Venezuela es fascista, terrible, peligrosísima, provocó, y el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo pensé que era un error, dije, la va a perder, y no, ganó porque la derecha no quiso participar, cometió el error de retirarse. Y entonces cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente dijeron que iban a disolver el Congreso, que no sé qué, pues ese Congreso, que nunca disolvieron porque son puras patrañas lo que dicen, es el que está diciendo que Guaidó, que no lo eligió nadie lo conocía hasta antes de que se autodesignara presidente encargado, que ni siquiera existe esa figura en la Constitución venezolana, está apoyado por Estados Unidos y por Europa, que en realidad lo que quieren es el petróleo de Venezuela. Si el presidente Maduro entregara el petróleo como lo entregó Peña, lo nombrarían el estadista del año, como nombraron a Peña estadista del año aquí en Estados Unidos, se los recuerdo, búsquenlo en internet. Y a Videgaray lo nombraron el secretario de Finanzas del año. Estamos limpiando Pemex, y no ya las calificadoras de Estados Unidos dijeron que le bajaban la calificación. No me acuerdo qué pinche calificadora fue la que... Fitch, exactamente, Fitch. O sea que si hacemos las cosas bien, nos empiezan a bajar las calificaciones, nos empiezan a presionar. Bueno, el compañero presidente todavía no tomaba protesta y ya le estaban diciendo los panistas, Obrador dictador, con la figura de Chávez y la cara de compañero presidente. Por eso nosotros somos tan insistentes en el tema, porque a algunos les choca, porque la propaganda es brutal en contra de Venezuela. Y entonces dicen, pero ¿por qué defienden a Venezuela si es un pinche dictador, si es terrible? Si... Pues porque es falso. Porque es falso. Yo tuve el privilegio de estar en una reunión como con 20 dirigentes de diferentes partes del mundo con el compañero Maduro. Y él decía, miren, Estados Unidos comete un error con nosotros. Que afuera me llamen dictador, yo lo entiendo, pero que dentro de Venezuela me traten como dictador, se equivocan, porque ustedes saben que aquí es una democracia y aquí el pueblo nos apoya y nosotros sí vamos a responder con todo, a cualquier intención de intervención militar. A mí me preocupa mucho lo de Venezuela porque sería mucho sufrimiento para el pueblo venezolano que le invadiera militarmente Estados Unidos, y cuando Estados Unidos invade militarmente no es para salvar a los países. Insisto, ¿qué se le perdió en Irak? ¿Qué se le perdió en Afganistán, en Libia, en Siria, antes en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Corea? Puedo hacer una larga lista, aquí la traen en el teléfono en el siglo XIX, a nosotros nos invadió, bueno, nos robó el 60% del territorio. La última vez que invadió México fue en 1916, persiguiendo nada menos que a ese gigante llamado Francisco Villa, al gran general Francisco Villa. Entonces, es correcta la posición de nuestro gobierno popular, que no está diciendo lo que yo estoy diciendo. Yo apoyo a la revolución bolivariana, yo en lo personal, pero el compañero presidente no está diciendo eso. Compañero presidente lo que está diciendo es que se respete la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Mandaron al presidente español, es presidente de una monarquía, son esquizofrénicos en España, lo mandaron a platicar con el compañero presidente para convencerlo de que diera marcha atrás en lo de Venezuela, y vieron lo que le dijo el compañero presidente López Obrador, hermosísima intervención, diciéndole, no, para nosotros es hasta una experiencia histórica nuestra posición. En el siglo XIX un grupo de mexicanos fue a pedir que nos mandaran un emperador, y el ejército francés nos invadió, nos impuso a un emperador extranjero, desconociendo al presidente legítimo que se llamaba Benito Juárez García. Y ese presidente, junto con el pueblo de México en rebelión, derrotó la intervención. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano México, derrotó la intervención, y dijo el compañero presidente al presidente español, cuando hizo su primer discurso en la restauración de la República, el presidente Juárez dio ese famoso discurso de entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dijo, por eso nosotros respetamos
la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y por eso nosotros vamos a ser absolutamente solidarios con la hermana República Bolivariana de Venezuela, porque hoy evitar que los ataquen a ellos es evitar que mañana nos ataquen a nosotros, porque se le perdió a Estados Unidos dentro de nuestro territorio, no se le perdió nada, el petróleo es nuestro y todo lo que hay en nuestro territorio es y debe ser para beneficio de nuestro pueblo, primero para nuestro pueblo y después entonces la verdad es que las cosas van difíciles, pero muy bien. Yo por otro lado, no sé cómo le hace el compañero presidente, yo recorro el país, recorro mi distrito, recorro todo. Bueno, andando hasta acá de Metiche, ¿no? Y entonces, cuando la gente me dice la inseguridad, es que es terrible porque la gente es una pesadilla. ¿Qué van a hacer? Yo les digo, oigan, cabrones, ¿cuál es la... No, además de qué vamos a hacer, yo les digo, ¿cuál es la primera actividad del compañero presidente? En el día. No. La primera actividad es la reunión con su gabinete de seguridad a las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes en Palacio Nacional. Antes de la mañanera. A las 6, antes de la mañanera, a las 6 de la mañana, todos los días. Nos lo platicó en Iztapalapa, ahí a un mitin enorme, dijo, me decían tantos asesinatos, tantos robos de vehículos, tanto robo de combustible, y al otro día tanto robo de combustible, al otro día tanto, dice, hasta que me harté, dije, no puede ser que nos estén robando el combustible, y tomé la decisión de intervenir como lo está haciendo. Entonces, es la preocupación fundamental del compañero presidente. Miren, hoy en la mañana, pinche despertador sonó, no sé, a las 8, madre, no me quería levantar. ¿Cómo le hace este cabrón? A las 6 está en Palacio Nacional. No, francamente está pesado. Y la otra decisión que tomó, que nos pidió el apoyo del Congreso, yo les voy a confesar, yo no voté. Y hubo una razón de por qué no votara la ley de la Guardia Nacional. Ese día murió una amiga mía muy querida, mi hermana mayor, María Fernanda Gampa Uranga, y entonces me fui al sepelio, pero yo ya había anunciado mi fracción que iba a votar a favor a pesar de que tenía ciertos cuestionamientos. Y yo dije, no voy a hacer ningún cuestionamiento porque yo no voy a ser tonto útil de la derecha y no voy a coincidir con los hipócritas del PAN. Ahora resulta que los cabrones que militarizaron el país están preocupados de la militarización del país, no tienen vergüenza. Lleva 11 años el ejército en las calles en México. Y lo que el compañero presidente planteó es en 5 años los regresamos ya a los cuarteles. Permítanme una digresión. Voy a contar algo que no había contado en otra reunión. Miren, yo me opuse durante el gobierno de Peña a la venta del campo militar número 1, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque a la salida de la Ciudad de México. Y nos la jugamos fuerte. Tuvimos amenazas de muerte, mi compañera y un servidor. Y lo paramos. Y luego llega nuestro compañero presidente y dice, voy a vender el campo militar. Madre, me aviento por la ventana. Y entonces yo hice un video planteando, compañero presidente, no puede ser. Y él es un hombre sensible. Y entonces dice, bueno, no, solo vamos a construir donde ya se había construido. Y yo, ya ven que también tenaz como soy, dije, no puede ser, no se debe vender ni 1 milímetro. No les hago la historia larga. Hace 2 semanas hablé con el secretario de la Defensa, un hombre sensible, un hombre que me sorprendió bien, sensible, accesible, con mucha bonomía, y me dijo que yo le volviera a plantear el tema, ¿no? Y lo hablamos por teléfono. Y le digo, si tú crees que es necesario que tu presidente lo explique con más detalle, pero yo creo que como lo estoy diciendo, y me dice, no es necesario. Hoy el presidente me comentó en la mañana que no se va a vender ni 1 milímetro del campo militar.
Es nuestro compañero, hombre. Esto que les quiero decir es nuestro compañero. A mí había alguien me decía, oye, ¿y le vas a hacer protestas? Pues ni que fuera bobo. Es mi compañero presidente. Oye, que la desobediencia civil. No, la desobediencia civil era contra los reprebatrias, era contra los traidores al pueblo. Nosotros estamos por recuperar Pemex, por recuperar todo y ponerlo al servicio del pueblo, por acabar con la corrupción, con la mentira, con la prepotencia. No, la verdad es que muy bien van las cosas, pero las dificultades apenas empiezan. La hazaña por la que vamos es mucho mayor que haber ganado el 1 de julio. Por un lado, no acaban de conocer al compañero presidente, está a la vista. En 2006 nos hicieron fraude, se rehizo y ahí va otra vez. En 2012 nos volvieron a hacer fraude y se rehizo. Aquí hago un paréntesis. Nosotros nos roban un carro, una pluma, algo valioso. Y pasan los años, pinche carro que me robaron, no, y tan bonito que estaba, la chingada. Se entierra uno, no acaba uno de superar la pinche pérdida, ¿no? Le robaron la presidencia, junto con el pueblo, 2 veces. Y se puso a llorar, se amargó, se tiró a la borrachera como cierto personaje que conocemos. ¿No? Se levantó y siguió. 2 veces. Y luego en 2013, antes de que eso sucediera, le da un infarto en la lucha por evitar la privatización de Pemex que casi lo mata. Y mírenlo al cabrón, ¿dónde está? ¡Qué hombre más extraordinario! Él nos convoca con su ejemplo a lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar. Y trabajo abajo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Eso aplica tanto para dentro de Moreno, que en vez de encabronarnos, se cometen errores, claro que sí. Hay a veces decisiones equivocadas, cierto. ¿Cómo corregimos? Con el trabajo abajo, con la unidad, con la organización, con la mayor fuerza, para que llegue un momento en que ya no puedan discutir, que la fuerza está ahí donde se manifiesta, con la unión, con la presencia. Pero ello implica también, miren, Winston Churchill, que era de derecha, decía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. O sea, sí, porque es cabrona la dinámica interna. Miren, yo por eso, yo tuve casi 20 años militando en el PRD. Yo me burlo de mí mismo, yo los mejores años de mi juventud se los di al PRD, ¿no? Y desde entonces ya no milito. Yo vivo en unión libre con el PT, me coordino bien con Morena, pero no milito porque es muy complicado, eso es muy difícil. Entonces es muy desgastante. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apostar a la unidad, entender que en este movimiento cabemos todas y todos. Priistas del nacionalismo revolucionario, sí; panistas, patriotas, sí; perredistas, petistas, movimiento ciudadano, hombres y mujeres sin partido, todo el que quiera luchar, aquí tiene un espacio. Es cierto también que nos reservamos el derecho de admisión. Sí, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderino, cosa no sabe, ¿no? Si viniera, sáquese perro allá, México libre, no. O sea, sí, ahí es donde debe estar. Y nosotros tenemos que recordar que lo que vale de todo mundo son los hechos, que hay que dejar que todo mundo haga su tarea, se comprometa y empuje, porque la gente tiene derecho a rectificar. Miren, hay un compañero nuestro muy valioso, de verdad yo lo quiero y lo respeto, y a alguien se le paran los cabellos, pero ha demostrado en los hechos, desde hace 20, Manuel Bartlett, 20 años ha estado de este lado defendiendo como poco la industria eléctrica y la industria petrolera, ¿no? Y ahí está haciendo la tarea que tiene que hacer. Entonces, la gente tiene derecho a corregir, la gente tiene derecho a rectificar. Y pongo el otro ejemplo: una mujer que estuvo todo el tiempo a la izquierda
y véanla cómo terminó Rosario Robles. O sea, sí, para que vean que no es el origen, no necesariamente define. Entonces hay que abrirnos, hay que ser, hay que superar el sectarismo, hay que fortalecer la unidad, hay que mantener la unidad de los partidos de la coalición. Ahí andamos batallando con eso, es muy importante mantenerla y ampliarla, que más hombres y mujeres se sumen a este proceso de transformación. Entonces, yo termino para pasar a las preguntas. Convencido de la unidad, convencido del trabajo, convencido de que no importa el número en un momento dado. O sea, claro que importa, pero lo que quiero decir, lo decía yo ayer en el meeting. Miren, cuando Villa entró a Chihuahua, 6 hombres de un lado, 6 hombres del otro, y él era el número 3. Y eran 20 millones de mexicanos en ese tiempo. Y no dijeron, no, somos re poquitos, nos va a chupar la bruja, vámonos, mejor ahí muere. No, se lanzaron para adelante. Y construyó la división más poderosa de la revolución, la división del norte. Yo quiero cerrar con un ejemplo que uso mucho y que los que me han oído varias veces seguro ya lo escucharon. Pero Villa, hay un libro del Fondo de Cultura Económica, yo creo que lo va a reeditar nuestro amigo y compañero Paco Ignacio Dario, que se llama 8 días con Villa en Canutillo, en la hacienda que le regalaron. Y dicen la hacienda que le regalaron, y esa sí deberá ser una hacienda pedorra, toda tirada, derruida, en pésimas condiciones, y él cuenta cómo la levantó y cómo hizo una de las escuelas públicas más importantes del país para todos los que vivían, los hijos y las hijas de los que vivían en la hacienda. Y son 8 días de entrevista de periodistas del Universal, cuando el Universal valía la pena, ¿no? Y ahí él cuenta la victoria, la batalla de Zacatecas. Y ahí él dice, estábamos en la batalla y había que tomar el Cerro de la Bufa. Él dice, un cerro, es el Cerro de la Bufa. Y manda un batallón a tomar el cerro. Y el batallón sale disparado y se los madrean, regresan maltrecho, la mitad muerto, queda ahí en el campo de batalla. Y entonces el general rehace el batallón y les dice, van y toman ese cerro. Y todo el mundo se le queda viendo así como, general, no la chingue, o sea, eso no se puede, ¿no? Es un batallón suicida. Y al ver las dudas, el general Villa les dice, van y toman ese cerro y yo voy al frente. El general Felipe Ángeles, que era su segundo de a bordo, le dice, mi general, usted no debe encabezar esa toma, usted no debe, porque era suicida, y el general Villa ya era el general, ¿no? Así como le dicen hoy al compañero López Obrador que se proteja, que la chilla y los manda a la chingada, ¿no? Así, el general Felipe Ángeles le decía, no, usted no encabece. Y entonces el general Villa voltea con el batallón y le dice, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre. Y sale disparado el general y sale todo el pinche batallón detrás de él, pero que cómo no. Y por supuesto toman el cerro. Y un periodista le dice al general Villa, qué valiente es usted, mi general. Y el otro le responde, nadie, dice, ningún hombre debe decirle a otro que es valiente. Fue cuestión de suerte. Me consta, dice, que hombres tan valientes o más que yo iban a un lado mío y cayeron muertos por las balas. Fíjense qué chingón, mi general Francisco Villa. Ese hombre que siempre se cuidó, que siempre fue protegido por su escolta y que murió en una emboscada, cobarde. Claro. Sí, pero hay héroes que también mueren de viejos en su cama. Y uno no sabe qué le depara el destino. Lo único que uno tiene que tener, por cierto, es que la única mala noticia que les traigo esta mañana es que a todos nos va a chupar la bruja, inevitablemente, ¿no? Pero esperemos que eso falte mucho para que se dé, ¿no? Entonces no puede ser el miedo a la muerte, no se puede ser el miedo a la pérdida de la libertad, no puede ser el miedo lo que nos domine, porque si vivimos con miedo no vivimos. Van a seguir siendo atropellados, van a seguir siendo explotados,
van a seguir siendo discriminados, les van a seguir negando hasta una pinche licencia. Porque, miren, ya iba yo a terminar, pero yo entiendo, este es un país muy difícil, muy difícil. La gente, el poder es muy cabrón, aquí como en todos lados. Aquí deberían respetarse los derechos humanos. Aquí es donde Estados Unidos primero debería vigilar que se respeten los derechos humanos. Porque no se respetan, pura hipocresía. Pero miren, si ustedes tienen miedo de ser deportados, yo les digo que están como los borreguitos que van a hacer barbacoa. Y están temblando, ¿no? Ahí viene el cabrón barbacoero, que agarra al de al lado. Uf, me salvé, qué cerca estuvo. Y agarra al de atrás, ahora sí que cerca estuvo, ¿no? Y agarra al de al lado y otra vez, pero te va a tocar, inevitablemente te va a tocar. Por eso hay que luchar, por eso hay que alzar la voz, por eso hay que organizarnos. 12 millones de mexicanos en Estados Unidos tienen que unirse. Bueno, si son más peor, tienen que unirse, tienen que ser una sola voluntad, una sola voz, una sola fuerza, una sola organización. Vamos a lograr eso también en territorio de Estados Unidos. Y el día que logremos eso, olvídense, la primer fuerza política del mundo vamos a ser las mexicanas y los mexicanos. Esa fuerza política no la vamos a usar para atropellar a nadie, sino la vamos, por eso cabrones, tienen que tener representación, tienen que tener una fuerza política, tienen que lograr los espacios, de tal manera. Aquí hay que construirla, no hay que pedirla en ningún lugar, hay que construirla en todo lugar, hay que lograrla con nuestra fuerza. Y cuando logremos eso, fíjense lo que vamos a hacer, ayudar a todas y a todos. Como lo digo en México con los programas universales, son para todas y para todos. Y si dicen que somos culebras, igual le damos el programa. Y si nos escupen un ojo, de todos modos le damos el apoyo. Nosotros queremos que todos y que todas vivan bien. Y no hay ingenuidad, no hay ingenuidad, no hay martirologio, no hay que seamos masoquistas. No. No, es congruencia. Nosotros estamos para servir a nuestro pueblo. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra determinación y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Ahora sí cierro. Así es que compañeros, compañeras, es un llamado a la lucha. La vida es lucha. La vida es lucha. Y a que, si queremos que nos traten bien, si queremos que nos traten con respeto, tenemos que tratarnos entre todas y entre todas con la consideración y el respeto que nos merecemos. No vale más un hombre que una mujer. No vale más, valemos lo mismo. Y como he insistido, las mujeres trabajan más, empiezan la jornada antes que el varón, la terminan después. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido les sale un hijote grandote, ya se chingaron un rato más. No. Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. No vale menos alguien por su orientación sexual. No vale más alguien por su dinero. Carlos Slim, el 1 de julio, un voto. El hombre o la mujer más pobre de México, un voto. Valemos lo mismo. Es más, cierro así, quitemos eso, que las personalidades, no, todos somos iguales. Todos valemos lo mismo, somos pares. Porque, el poder diputado es un poder pedorro, chiquito, ¿no? Señor diputado, pasa usted, señor diputado, qué inteligente, qué carismático, sus pedos no huelen, señor diputado. No, todos valemos lo mismo y como tal debemos relacionarnos. Y eso implica también que todos debemos actuar como mayores de edad, que todos debemos alzar la voz, porque hay gente, digo que termino y no termino, pero miren, hay
Hay gente que quiere que le resuelvan la vida, que no quiere tomar el destino en sus manos, que no quiere asumirse como mayor de edad. Yo cierro con una anécdota que he contado mucho. En el 2012 venía de un viaje de Chile siendo diputado, terminaba, y me encontré un hombre de traje en el avión, ya venía muy acalderonado, y me hace una larga lista de actos de corrupción de Javier Duarte en Veracruz. Pero para esto ya me había dicho, ¿no es usted el diputado Noroña? Sí. Fíjese que me gusta lo que dice, pero no me gusta cómo lo dice. Y yo, como siempre, cargo el librito, me seguí leyendo, ¿no? Y al rato ya más acalderonado me dice todo lo que hacía Duarte. Y me comenta, ¿por qué no lo dice? Y yo, mula, como solo te digo, ¿y por qué no lo dices tú si no te gusta cómo lo digo yo? Y luego me dice, no, es que yo tengo hijos. Mira, pues yo no soy estéril, yo tengo 2 hijos. No, me dice, es que yo le doy de comer a mis hijos. Bueno, pues mis hijos también tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día. Y entonces me dice, no, es que yo no me quiero morir. Mira qué discreta. Digo, yo estoy seguro que tú eres creyente. Por lo menos cuando te mueras tienes el consuelo de que vas a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Quemandoso como soy, me imagino que debe ser como un orgasmo perpetuo. Digo, yo ni ese consuelo tengo, yo soy ateo, pienso que me voy a morir y se acabó, ¿no? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque hay gente que piensa, nosotros no nos queremos morir, nosotros no queremos perder la libertad, a nosotros nos gusta. Si me dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Andarte agarrando, jugando el físico en una protesta o irte a oír blues? No, pues me voy a oír blues, ¿no? Leer un libro, hacer el amor, ir al cine, claro que lo prefiero. Pero tenemos que luchar, tenemos que correr riesgos, porque tenemos que cambiar las cosas. Yo estoy convencido que desde México vamos a construir un nuevo camino para la humanidad. Estoy convencido que vamos a cambiar el sistema económico y que vamos a construir uno donde el ser humano sea lo más importante en armonía con la vida y con el planeta, y donde todo el mundo pueda construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Y aquí los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos van a jugar un papel fundamental. Estamos escribiendo una página gloriosa de nuestra historia, compañeros y compañeras, y la estamos escribiendo desde los lugares donde estamos. Porque como lo dijo en la campaña, juntos, ahora no es juntos haremos historia, sino es juntos estamos haciendo historia. Les mando un abrazo y gracias a todos.